con casi medio siglo de experiencia en el ámbito de los productos químicos de la construcción, en concreto para una construcción sostenible. Fruto sobre todo aditivos de hormigón y aditivos de cemento destinados a mejorar la producción y la calidad del cemento, reduciendo con ello las emisiones asociadas a dicho proceso. Sin embargo, de un tiempo a esta parte hemos empezado una vía de diversificación basada en el desarrollo de unas pinturas fotocatalíticas, una gama Procliner. Una pintura con un efecto descontaminante y autolimpiante que se incorpora gracias a la inclusión de la nanotecnología en su formulación, para conseguir así degradar los principales contaminantes del medio ambiente, mejorando así la calidad de vida de las personas. Antes de entrar en materia acerca de nuestro producto, querría realizar una reseña de la situación nacional en cuanto a nivel de contaminación y haciendo especial hincapié en la Comunidad Valenciana. Recientemente se ha publicado el informe de evaluación de la calidad del aire en España y se ha obtenido una leve mejora respecto al año pasado. En concreto, con las dos gráficas de barras que se observan, de 2015 y 2016, se puede ver que se ha reducido... que se ha reducido el número de superaciones del valor límite. Sin embargo, cabe destacar que en el parámetro de ozono, uno de los gases más problemáticos a nivel sobre todo de salud, promoviendo las enfermedades respiratorias y sobre todo especialmente dañino para grupos de alto riesgo, sigue siendo muy alto, por encima de 30 superaciones en el último año, ese valor límite. En concreto, la normativa española dicta un valor objetivo de 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire, una medida que se toma en periodos de 8 horas y que no debe superarse en más de 25 días al año, con media de los 3 últimos años medidos. Mientras que la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, nos recomienda 100 microgramos en este caso. También si observamos la comparativa de los 2 últimos años, se puede observar que aunque se ha reducido las superaciones en varias comunidades, sigue siendo cerca de la mitad de la península en la que supera ese valor límite de 120 microgramos metro cúbico de aire. La Comunidad Valenciana, para hacer el seguimiento de estos gases contaminantes y de otros, cuenta con 64 estaciones fijas de control. 54 de ellas miden ozono, que como hemos visto es el principal gas contaminante en cuanto a superaciones, distribuidas en 4 aglomeraciones y 14 zonas costeras litorales. 14 zonas que se han dividido en ese número debido a su homogeneidad en composición de aire y emisiones. Esta medida de parámetros recogen las 24 medidas principales de contaminación, como son los SOx, NOx, material particulado, metano y otros metales pesados también en suspensión. Todo ello contabilizando más de 90.000 datos diarios y más de 30 millones de datos anuales. Con esto se ha llegado a la conclusión que desde el año 2013 Valencia viene incumpliendo el límite legal de NO2, principal precursor del ozono, ya que el ozono se obtiene principalmente por esa fotodisociación de los NOx. En total, tomando las medidas de los últimos 3 años y los datos obtenidos por la propia Generalitat, son más de 730 superaciones de ese valor de 120 microgramos metro cúbico. Pasando este dato a número de habitantes, prácticamente 1 millón de habitantes de la Comunidad Valenciana se encuentran expuestos a niveles de contaminación peligrosos para la salud. En concreto, focalizando esta contaminación en los principales núcleos, destacamos estas 10 localizaciones, englobando todas ellas cerca del 50% de esas superaciones anteriormente mencionadas. Todas ellas por diferentes razones, como son al norte de Castellón, sobre todo por la influencia de los gases contaminantes derivados de la actividad industrial de Tarragona, en Villar del Arzobispo, sobre todo por también la gran industria minera que hay, y más núcleos por las industrias y el tráfico anteriormente mencionados como causas principales. Para esto, además de otras medidas a nivel local, desde la Comunidad Valenciana y del Ayuntamiento de Valencia en particular, se han promovido dos acuerdos a nivel tanto local como europeo. Por un lado, el protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación de NOx y de material particulado, y por otro lado, el pacto de las alcaldías. Este protocolo de actuación, en primer lugar, tiene como principal punto rector la prevención de las emisiones, citando para ello unos umbrales de alerta para los 3 contaminantes principales, como son los NOx, SOx y el ozono. Unos umbrales de alerta que son muy superiores al valor promedio y de hecho nunca no se han alcanzado este último año. Por ejemplo, los NOx son 400 microgramos metro cúbico, que es una auténtica barbaridad, pero
que en el caso de que confluyan altas emisiones con una actividad anticiclónica, se podrían alcanzar en un momento determinado. Para ello, el Ayuntamiento de Valencia ha propuesto un protocolo de actuación. Un protocolo de actuación basado en 3 niveles. Por un lado, nivel de preaviso. Otro, si aún la contaminación es mayor, un nivel de aviso que ya sí que influiría una notificación en la población de la ciudad, y un nivel de alerta, sobre todo dedicado a los grupos de alto riesgo. Por otro lado, tenemos el Pacto Europeo de las Alcaldías, que es un pacto que se ha creado a finales de 2015, en el que se conjuntan 2 acciones tomadas anteriormente, como es el Pacto de las Alcaldías de 2008 y el proyecto de Mayors Adapt de 2014. Y tiene 3 pilares fundamentales, como son la adaptación, la atenuación y la consecución de una energía segura, sostenible y asequible. Estos 3 pilares basados sobre todo en promover el uso de las energías renovables, favoreciendo por tanto la descarbonización de la atmósfera e incrementando la eficiencia energética de los procesos industriales. Con esto se ha puesto un horizonte para el año 2030 de reducir las emisiones de dióxido de carbono un 40%, aumentar la eficiencia energética un 27%, a la vez que se aumenta el uso de energías renovables otro 27%. Y, por supuesto, llevar un registro exhaustivo de las emisiones derivadas del proceso productivo y de la vida cotidiana. Además de estas medidas, ha habido otras acciones restrictivas que seguro que todos habéis oído, como es reforma de las vías de acceso, aumentando las zonas peatonales, incentivos para el uso de vehículos de baja emisión, incremento del número de aparcamientos, etcétera. Todas estas medidas, como bien saben todos, son muy problemáticas, de alto coste y sobre todo a plazo medio y largo. Por eso, desde Procicesa recomendamos como una vía complementaria el uso de la fotocatálisis, en concreto de la pintura fotocatalítica, ya que permite otorga la posibilidad de transformar cualquier superficie en una superficie contaminante. No es contaminante, perdón, sí es contaminante. En concreto, la gama de pinturas Proclean es una pintura fotocatalítica de alta eficiencia tanto para el exterior como el exterior, con propiedades autolimpiantes y descontaminantes. Esta acción de la fotocatálisis proporciona 5 beneficios principalmente, como es la eliminación de la contaminación, tanto en el exterior como en el interior, una capacidad autolimpiante, también derivada del propio proceso de fotocatálisis, así como una protección ante la aparición de hongos, bacterias y otros microorganismos que proporcionan malos olores o promueven las afecciones respiratorias. Este proceso de fotocatálisis, como ya se ha explicado y no me detendré mucho al respecto, es bastante similar al proceso de la fotosíntesis en las plantas, mediante la cual primero se produce una absorción de los contaminantes de la superficie tratada y una descomposición que acaba siendo arrastrada por agua de lluvia, agua de riego, hasta nitratos, nitritos y otros compuestos más sencillos, debido sobre todo a la influencia y a la absorción de los rayos ultravioleta de la energía solar. Esto posibilita su campo de aplicación en múltiples ámbitos, como son fachadas de edificios, pavimentos y aceras, patrimonio histórico e interiores. Cabe destacar en el uso de pavimentos y aceras, ya que se trata de un campo de aplicación muy cercano a la fuente de emisión, como son los vehículos, por lo cual podemos reducir esas emisiones prácticamente de una forma directa desde la salida de los tubos de escape de los vehículos. También es importante no solamente la función descontaminante, sino la función autolimpiante, tanto en fachadas de edificios como en patrimonio principalmente, ya que ahí también es fundamental prolongar esa buena estética en el tiempo, sobre todo en el patrimonio histórico, que es muy importante para el sector turístico. Con todo ello, Procicesa desarrolló un tipo de pintura fotocatalítico que es incolora. Esta propiedad incolora lo que hace es garantizar la mayor incidencia de la luz solar en el centro activo de la pintura. Con esto, y mediante la medida con la norma ISO 22197, se ha conseguido una eliminación de NOx por encima del 50%, sin que ello conlleve en ningún momento la emisión de NO2, como se puede ver en la gráfica de la derecha. También se ha confirmado su carácter autolimpiante gracias al ensayo según la norma UNI mediante rodamina. La rodamina es un valorante rosa que se añade a la superficie y simula los contaminantes presentes en el aire, de tal forma que la degradación de ese propio colorante simula lo que es el carácter autolimpiante. Con este ensayo se ha conseguido valores por encima del 90% de la actividad autolimpiante. Todo ello, como bien ha dicho mi compañero, no supone un encarecimiento de la pintura, siempre con una inversión en función de la superficie que se quiere de método de aplicación en torno a 2 euros metro cuadrado.
Como se puede ver en la figura de la derecha, se ha aplicado nuestra pintura incolora sin ninguna influencia en su color. Se nota completamente desapercibido que se ha aplicado esta pintura incolora, siendo perfectamente aplicable tanto con aisler, rodillo o un camión con un dispersador, siendo por supuesto perfectamente limpiada previamente la superficie para garantizar el buen funcionamiento de la pintura. Ahora bien, no solamente Procicesa ofrece esta pintura incolora, también presenta una gama cromática. Esta gama cromática presenta eficiencias por encima del 20%, según el ensayo anteriormente mencionado, lo que le coloca también por encima en la clase 3 de la clasificación de pintura fotocatalítica según la norma UNE. Esta norma UNE clasifica los productos fotocatalíticos en 3 grupos, siendo la clase 3 la máxima y a partir de la cual se encuentran los productos por encima del 8% de eficiencia, por lo cual vemos que con un 20% prácticamente triplicamos esa tasa. Incluso la incolora multiplicamos por 7 esta capacidad. La obtención de esta gama cromática es un factor de mucha dificultad en este ámbito debido a la sinergia o al envenenamiento que pueden producir los pigmentos en el propio fotocatalizador, disminuyendo notablemente la absorción de la radiación ultravioleta en el fotocatalizador, por tanto disminuyendo así su actividad. Y no me quiero tampoco extender mucho, tan solo agradecerles con esto su atención y me muestro en total disponibilidad para cualquier pregunta o cuestión. Muy bien, Ángel, pues nada, muchas gracias por tu presentación. También has sido muy valiente, poner ya 2 euros metro cuadrado. ¿Eso incluye la mano de obra? No, eso lo suministras. Era por aclarar, que seguro que muchos tenían esa duda. Pues si alguien tiene alguna pregunta para este equipo de profesionales que nos acompañan en esta sesión, allí, por favor. Gracias. Sí, habéis hablado de aplicaciones tanto exteriores como interiores. De hecho, Keim decía que había originado esta pintura en interiores. No sé si tenéis algunos datos sobre la diferencia de eficacia entre el interior y el exterior y si la aplicación en interior está restringida, por así decirlo, a algún tipo de luminaria o algún ventanal siempre que esté recibiendo luz solar. Yo sobre estudios no te puedo contestar porque no tengo los datos. Si eso mi compañero Peter te hubiera podido dar más datos, pero yo no los tengo. En cuanto a luz, nosotros trabajamos con la pintura tanto en zonas con iluminación natural como en túneles. De hecho, en el norte de Europa, la pintura fotocatalítica dentro de túneles, en Inglaterra, en Alemania, es bastante habitual porque con la luz artificial se nos producen los efectos. Entonces, no necesitamos un tipo de iluminación particular para que se produzca el fenómeno. Sí, hola, buenos días. Agustín ha comentado de que con el edificio este que llevaba tonos crema y rojo, Sí. era problemático, lógicamente, los colores rojos, ¿no? El obtener capacidad fotocatalítica. Ángel ha dicho que ellos fabrican cualquier tipo de color y cualquier tipo de pintura. La pregunta sería para los dos. ¿En colores oscuros la capacidad sería la misma o habría algún problema por el propio color en sí? Sí. La actividad varía ligeramente en función del color, por eso, porque la banda de absorción de la radiación que tiene el fotocatalizador varía en función de ese color. Es cierto que cuanto más oscuro sea el color, menor será la actividad. Que tiene cierta opacidad, por lo cual le incide menos la luz a ese fotocatalizador. Claro, nosotros somos una empresa de pintura un poco especial porque trabajamos única y exclusivamente con pigmento mineral. Entonces, al trabajar solo con pigmento mineral y no utilizar producto sintético, la aportación de dióxido de titanio solo viene en el pigmento blanco. No podemos aportar ese dióxido de titanio en un pigmento azul, que es un óxido de cobalto X. Entonces, para nosotros tiene que ser un color claro para poder dar seguridad de que se produce esta degradación. ¿Vale? Por eso te ponía la iglesia, para ver ese color rojo. Podríamos
decir que se puede producir porque tiene algo de blanco, pero sería mínima la incidencia, porque la cantidad de dióxido de titanio que incorpora es mínimo, ya que nosotros lo metemos dentro del pigmento. Las pinturas de Proclean, ¿cuál es el ligante? ¿Es un ligante, no es de silicato? ¿Son ligantes minerales? Es un ligante mineral. Es una pintura mineral. Sí. ¿Y viene en base acuosa o en polvo? En base acuosa. Una preguntita. ¿Qué cantidad de óxido de titanio se incorpora más o menos por metro cuadrado? Eso ya es secreto industrial. Eso ya... No sé. Yo Sí. no te puedo responder porque depende del color. Ya. ¿Sabes? En Entonces, una pintura blanca, por ejemplo, que ¿cuánto? sea al 1% más o menos. Yo, si me das tu contacto, te lo contesto cuando pueda hacer la consulta al técnico, ¿eh? Pero no creo que sea el 1%, porque si la pintura blanca incorpora ligante, carga y pigmento, el pigmento blanco en una pintura blanca es una proporción grande dentro de la pintura. Si en 25 kilos tienes 12 kilos de carga, pues después tendrás 7, 8, 9 kilos de pigmento blanco. ¿Vale? No sé exactamente, no te quiero decir 100 gramos, porque no lo sé, pero si aproximadamente tienes 300 gramos por metro cuadrado de pintura y hay un porcentaje que es la carga, el resto de pigmento blanco está haciendo esa función de fotocatálisis. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues nada, despedimos a esta sesión y a estos ponentes. Muchísimas gracias.